En esta sección veremos uso del mecanismo de cadena de conexión y sentencias de tipo SQL. Una de las segundas formas que podemos utilizar para acceder a las bases de datos es directamente a través de la metodología de cadenas de conexión y comandos propiamente del motor. En este caso, SQL Server, por ser el motor nativo, utiliza un sinnúmero de instrucciones que podemos utilizar a través de una librería que se llama system.data. Esta librería nos va a permitir comunicarnos directamente a través del motor de bases de datos SQL Server y la aplicación de ASP.NET. En el ejercicio pasado habíamos hecho la construcción de una grilla que era capaz de poder editar y eliminar los datos de estudiantes. En este caso particular nos vamos a centrar ahora en la construcción de cómo poder ingresar los datos, tanto el nombre, la dirección y el programa que nosotros queremos en un momento dado insertar en esa tabla. Entonces para ello vamos a utilizar varias cosas. Uno de los primeros elementos que vamos a tener que constituir es una clase que permita realizar las funciones a nivel de trabajo sobre bases de datos. Entonces para ello vamos a constituir en el proyecto un archivo de clase. Recordemos que todavía no es un proyecto orientado a capas y por lo tanto no vamos a poder establecer una separación directa de código. Todo va a quedar en el proyecto web. Entonces voy a ir acá a agregar una nueva clase. Entonces le digo agregar una nueva clase. Y esta clase la voy a llamar BD Funciones. BD Funciones. Es decir, funciones a nivel de bases de datos. Le digo aceptar y aparece nuestra clase BD Funciones. Esta clase va a tener en principio la creación de una cadena de conexión y los métodos que van a operar tanto para sentencias SQL como para sentencias DML. Entonces vamos a observar. Aquí ya tengo preparado mis esquemas y les voy a empezar a explicar. En principio vamos a crear un atributo de tipo static string denominado cadena de conexión. Esta cadena de conexión, ¿de dónde la tomamos? Si ustedes recuerdan del ejercicio pasado, la cadena de conexión que teníamos, de esa misma la he tomado. Es muy sencillo, es decir, la podemos tomar directamente de la que hicimos acá en la conexión del SQL Data Source. Ustedes pueden apreciar aquí. El sistema me dice que la está tomando de Academia Connection String. Pero entonces, finalmente, ¿dónde queda guardada esa cadena de conexión? Les decía en el video anterior que en el archivo web.config nosotros tenemos toda la cadena de configuraciones a nivel de bases de datos. En este caso, si ustedes observan, Academia Connection String tiene la siguiente ruta. Tiene el objeto Data Source, que en este caso es el servidor, tenemos la base de datos, tenemos el aviso de si quiere manejar persistencia, seguridad en la persistencia, decimos que es verdadero, y utilizamos el ID de usuario y la contraseña. Entonces, al yo seleccionar todo este código y copiarlo, básicamente vamos a poder tener nuestra cadena de conexión inicial. Lo segundo que vamos a encontrar es que vamos a tener que crear un objeto de tipo SQL Connection. Si bien la cadena de conexión es una cadena por su tipo string, no hemos podido establecer todavía la conexión a la base de datos hasta que no ejecutemos una sentencia de tipo SQL Connection. Esta sentencia de tipo SQL Connection requiere que implementemos una librería, que es la librería que yo les decía anteriormente, la librería System Data SQL Client. Entonces vamos a seleccionarla y automáticamente el sistema nos quita el mensaje del error y ya ha agregado automáticamente la librería en la zona determinada para ello. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el objeto SQL Connection? Vamos a crear un objeto denominado con, o sea, a nivel de conexión, y le vamos a enviar como argumentos la cadena de conexión que hemos creado previamente. Con eso estamos logrando que la aplicación tenga una conexión directa tanto al servidor como a la base de datos. Es importante que esta ruta esté totalmente bien establecida para que no lleguemos a tener dificultades en el momento de poder hacer el tratamiento de los datos. Vamos a tener ahora un método, en este caso tenemos un método público estático
que retorna un valor de tipo SQL Data Reader. El objeto SQL Data Reader es un lector de datos. Es un objeto que permite cargar en memoria el contenido de una consulta SQL y poderlo utilizar en diversos objetos, tales como grillas, objetos como drop-down list, objetos como listas, etc. En este caso, ese método se va a llamar ejecuta SQL, significa que vamos a ejecutar sentencias de tipo SQL y va a recibir como parámetro una cadena, es decir, una cadena de tipo string. ¿Qué vamos a hacer en este método? Pues en principio abrimos la conexión, como ya tenemos nuestro objeto con, que es el de SQL Connection, pues vamos a abrir la conexión y vamos a ejecutar una consulta. En este caso lo vamos a hacer a través de la instrucción SQL Command. Con SQL Command construimos un objeto llamado consulta y le instanciamos como argumentos la cadena y la conexión. De cierta manera, lo que el sistema va a tratar de hacer es ejecutar alguna sentencia SQL y teniendo en cuenta que lo haga sobre esa base de datos en particular. Una vez que ya ejecutamos la consulta, vamos a crear un objeto de tipo SQL Data Reader porque es el valor que tenemos que retornar y lo llamamos resConsulta o resultado de consulta. Este resultado de consulta va a almacenar el valor proveniente de la consulta, que es el objeto SQL Command, punto la instrucción executeReader. Cuando nosotros le decimos executeReader, significa que va a ejecutar una consulta de tipo SQL y la va a almacenar en memoria en el objeto SQL Data Reader. Finalmente cerramos la conexión y retornamos ese objeto. Al retornarlo lo vamos a poder utilizar en donde consideremos necesario. Les decía, una lista, un drop-down list, una grilla, etc. Por último, vamos a tener un método denominado ejecuta_dml, que va a devolver un tipo de dato booleano. ¿Por qué devuelve un booleano? Porque necesitamos saber si realmente se pudo hacer la inserción, la modificación o la eliminación de registros. En este caso tenemos como argumento una cadena de tipo string y vamos a abrir la conexión. Una vez que abramos la conexión, vamos a ejecutar un bloque de código try catch, es decir, un control de excepciones, para verificar que efectivamente se esté haciendo ese proceso. En este caso creamos un objeto de tipo SQL Command, muy similar a lo que hicimos en la parte superior, pero a este objeto le vamos a enviar la cadena y la conexión, para que finalmente pueda realizar en el momento que ejecutamos el comando la instrucción execute no query. Execute no query quiere decir que ejecútela, pero no me devuelva los valores resultantes. Entonces, en este caso, si él hace un insert, si hace un update o un delete, no necesitamos que nos devuelva un valor. Cerramos la conexión y devolvemos un valor verdadero, diciendo con esto que todo fue exitoso. En caso de que algo falle en la consulta, por ejemplo, que la sentencia esté mal escrita o que la conexión a la base de datos no haya sido exitosa, nos vamos a cerrar automáticamente la conexión y vamos a devolver un valor falso. Esto para que el programa que esté haciendo el llamado a estos métodos de esta clase pueda ejecutarlos sin ningún tipo de problema. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es la construcción a nivel de los objetos que vamos a insertar en esta parte. Entonces para eso vamos a utilizar un objeto de tipo table, entonces vamos a crear acá una pequeña tabla y dentro de esa tabla vamos a crear unas pequeñas filas que nos van a contener los siguientes valores. Entonces vamos a agregar una celda, table data, y vamos a agregar otro table data para acá. Entonces en total vamos a tener tres filas. Entonces en este caso vamos a tener una primera fila de estas características, otra segunda fila igual, una tercera igual y una cuarta, pero esta última cuarta va a tener en esta zona dos botones. Entonces les explico el diseño. Aquí en esta tabla que estamos apreciando acá, vamos a agregar, vamos a ir a nuestro cuadro de herramientas y vamos a agregar unos objetos de tipo label, porque pues digamos es para mostrar alusivo al usuario. Entonces tenemos 1, 2, tenemos 3 labels. Por este lado vamos a tener una caja de texto, entonces donde vamos a introducir el nombre. Por acá vamos a introducir la dirección y vamos a agregar un objeto de tipo drop-down list para que el usuario escoja a qué programa pertenece.
Finalmente, en la parte inferior vamos a agregar un objeto de tipo button. Voy a agregar un botón y este botón pues es el que nos va a permitir hacer la inserción de los datos. Entonces configuramos las propiedades, en este caso los textos. Aquí colocamos nombre del estudiante. Recuerden que el ID es autonumérico. Nombre, dirección y programa. Perfecto. Ahora las cajas de texto les voy a colocar un nombre para que sea más fácil de reconocerlas. Entonces le voy a decir acá txt código, perdón, txt nombre, txt dirección. Y vamos a llamar a este dropdown list, o sea, DDL, y en este caso hará referencia a la tabla programa. Por último, el botón lo vamos a llamar btn ingresar o insertar registro. Y en su propiedad text vamos a decirle insertar. Listo, ya tenemos esta configuración. Es importante que el combo, como lo vamos a enlazar directamente con la tabla de programas, vamos a hacer específicamente uso de ese SQL Data Source. Como ya lo teníamos creado acá, lo vamos a seleccionar y le vamos a enviar los diferentes atributos. En este caso haríamos referencia al nombre, programa, y el campo que se va a almacenar es ID programa. Le decimos aceptar y el ya sistema pues nos está haciendo el proceso de enlace de datos. Bien, entonces una vez que tenemos ya esos elementos enlazados, entonces vamos a programar el botón de insertar. Entonces hacemos doble clic y el sistema automáticamente nos arroja el método insertar clic. Aquí es donde vamos a hacer todo el proceso de operación. Para hacer este proceso de insertar, pues vamos a crear de tipo string, o sea, una cadena. Vamos a crear una cadena nativa acá y vamos a crearla como cadena. Y vamos a hacer la sentencia SQL directamente aquí desde el código. Entonces le voy a hacer insert into en la tabla estudiantes. Entonces vamos a verificar los nombres. Entonces voy a entrar aquí en el motor de bases de datos para verificar que ese sea específicamente el nombre. Entonces estamos en nuestra base de datos AKM. Exacto, estudiante. Y los atributos son ID estudiante, nombre estudiante, dirección estudiante. Perfecto. Entonces le digo acá, insert into estudiante, hago la especificación de campos. Entonces el ID no lo coloco porque es autonumérico. Paso a nombre estudiante, coma, dirección estudiante. Y finalmente ID programa. Estos son los tres atributos que voy a capturar. Y ahora especifico el values, abro paréntesis, y ahora voy a empezar a hacer un proceso de concatenación de los diferentes valores provenientes de las cajas de texto y del combo desplegable o la lista desplegable. Entonces en este caso txt nombre, punto text, más, abro comillas nuevamente, coma, para indicar que es el siguiente valor. Bueno, es importante recordar que los textos en SQL requieren indicarle el uso de la comilla sencilla. Como en este caso voy a ingresar ahora a la dirección, sigo con esa metodología, txt dirección.text más comilla, coma, y ahora vamos a involucrar el valor del programa. En este caso le voy a decir que es más ddl programa punto la instrucción select value. Select value contiene como tal el código al que hace referencia al programa. Entonces vamos a ir cerrando aquí nuestra sentencia y finalmente le pongo punto y coma. Entonces ya queda lista nuestra sentencia para insertar y ahora lo que vamos a hacer simplemente es ejecutar la sentencia. Entonces voy a preguntar acá, ¿sí? Como es una condición y es un valor booleano, vamos a instanciar a la clase se llama b de funciones, pues b de funciones punto, y vamos a instanciar al método que se llama ejecuta dml y le vamos a enviar como argumento a nuestra cadena. Entonces vamos a decirle que si eso es cierto, que si lo logra insertar, pues entonces simplemente que nos haga un response
.redirect para que refresque la página. En este caso voy a llamar nuevamente a default.spx. En el caso de que no, pues es probable que trate de emitirle algún mensaje de error. Es decir, al usuario le mostraría aquí un error de que no fue posible hacer ese trabajo a nivel de base de datos. Entonces vamos a verificar nuevamente los campos, nombre estudiante, dirección estudiante del programa. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo y efectivamente ya nos generó el registro indicado.